Hoy vamos a hablar de Final Fantasy X. Ya sabéis que cada mes hablaremos sobre un personaje importante del juego, tanto de su historia, curiosidades y muchas cosas las cuales no conocéis. Y hoy toca hablar de una de las más importantes, ya que sin ella la misma historia del juego no existiría. Pero eso ya lo explicaré en un vídeo aparte, porque daría para bastante. Así que hoy hablaremos sobre Yuna, la alta invocadora que derrotó a Sin para siempre. Y al igual que con Tidus, para empezar a hablar de Yuna, hay que hablar de su infancia, la cual no se sabe cómo fue. No hay flashbacks de ella de pequeña, pero nos podemos hacer una idea de ello, ya que ella nació en Bebel, la ciudad más grande de Spira, fruto del amor de Braska, un sacerdote de Yevon, y una Algef de nombre desconocido, hermana de Cid. Pero no entraremos en detalles sobre ellos ahora. Por cosas de las que no hablaremos ahora, Braska se hizo invocador y derrotó a Sin en la llanura de la Calma. Aquel día en Bebel se celebraba aquel acontecimiento, la llegada de la calma. Todos decían que su padre era un héroe, pero en aquel momento Yuna supo que su padre había muerto. Había luchado contra Sin, pero estaba muerto. Se había quedado sola y no tenía nadie más en el mundo. Fue a la ciudad por la noche esquivando la multitud hasta llegar al puente en el que se había despedido de su padre. Pero allí, poco después, se encontró con un gran ronso sin cuerno, el cual se trataba de Kimahri, que buscaba a la hija de Braska y que quería llevársela de allí a Besaid, porque era el deseo de un hombre que iba a morir. Ella se puso triste ya que su padre había muerto. Kimahri la abrazó sin decir nada y desde aquello, Yuna supo que Kimahri tenía un gran corazón. Y esa noche emprendieron el largo y arduo viaje a Besaid, Yuna con tan solo 7 años al lado de Kimahri. Al llegar a Besaid, Kimahri la dejó en el templo e iba a partir. Pero Yuna le pidió llorando que no se fuera y Kimahri le hizo caso, y se quedó con ella cuidándola y protegiéndola. Algo divertido del viaje es que para atravesar el río de la luna fueron en Supav. En plena travesía el Supav se movió y Yuna cayó al agua. El Supav la subió y Yuna saltó 3 veces más para divertirse. Kimahri worried. Whoops. Yuna had fun. Kimahri happy. No se sabe cómo, pero aparte de Kimahri, Wakka y Lulu fueron los que más estuvieron con ella cuidándola. Y con el pasar de unos años, ella decidió hacerse invocadora siguiendo los pasos de su padre. Lulu y Wakka se opusieron a ello, ya que sabían el destino que tendría, y ya era como una hermana pequeña para ellos. Pero como no pudieron detenerla, decidieron ser sus guardianes para protegerla. Casi nada más empezar el juego, tras pasar casi un día, se ve a Yuna salir de la cámara del orador del templo de Besaid, entrando como aprendiza, pero saliendo como invocadora. Algo que demuestra cuando sale del templo e invoca a Valefor, su primer eón en la plaza del pueblo, alegrando a la gente. Siendo esa noche muy especial, ya que celebraron que Yuna se convirtió en invocadora. La promesa de que otra calma volvería a reinar en Spira, aunque ella moriría. Por eso la despedida en el pueblo es tan emotiva, ya que la gente que la vio crecer ahora la vería partir para no volver jamás a Besaid. Sobre su personalidad, Auron la describe como: She's naive, serious to a fault, and doesn't ask for help. Y en sí, un rasgo sobre su personalidad es la inocencia. Antepone la felicidad de los demás antes que la suya propia, convirtiéndose en invocadora para que el resto de Spira sea feliz, aunque sea a costa de su vida. De hecho, cuando está en Jerusalén después de la proposición de Seymour, y el grupo habla sobre ello, Yuna dice que si ella se casara con Seymour, Spira sería feliz, y si derrotara a Sin, la gente también se alegraría, y que debe hacer lo que la gente más desee. Por eso en el Etéreo decide no casarse con él, para seguir con el peregrinaje y derrotar a Sin, ya que el día que su padre lo derrotó, la gente en Bebel lo celebraba. Que luego cambiara su decisión y decidiera casarse, fue para convencer a Seymour de que se entregara por matar a su padre, ya que la esfera que dejó Yiskal revelaba que su hijo lo había matado, imploraba que cualquiera que viera la esfera detuviera a su hijo, ya que también utiliza a Yevon, a los Guado y hasta a los invocadores, y que si no se le detiene, traería el caos a Spira.
aunque sabemos que al final nada de eso sirvió. Y no vamos a contar toda la historia del juego, pero durante el peregrinaje, tras varios sucesos como la proposición de Seymour, la verdadera razón de la muerte de Giscard y el secreto oscuro de la esfera que deja a este tras ser enviado al Etéreo por segunda vez, ser acusada de traidora junto a los demás por matar a Seymour, a pesar de haber sido en defensa propia, saber que Micah, el venerable supremo, está muerto y es un no enviado, además de revelarle de que en realidad los invocadores no pueden realmente derrotar a Sin definitivamente, de que esa es la esencia de Yevon. Yevon es la eterna continuidad, es aquello que no cambia. Después de todo eso, su inocencia y su fe se resquebrajan. Y después de todo lo vivido en las cavernas del monte Gagaset, cuando Auron le dice que Yunalesca está muerta al igual que Seymour y Micah, Yuna no se sorprende, y que ya nada la asusta. Auron le dice que Braska estaría orgulloso, y ya en Zanarkand, tras el recinto del Tetris, y derrotar al custodio sacro, tras saber el secreto del León Supremo de que un guardián tiene que morir para convertirse en orador para ser su eón, decide plantarle cara a Yunalesca y encontrar una solución definitiva que elimine a Sin para siempre, que rompa el ciclo de muerte y resurrección, ya que su padre quería eliminar el dolor de Spira, no cubrirlo de mentiras, y ella no quiere falsas esperanzas. Por lo tanto, el grupo rompe esa tradición milenaria y derrotan a Yunalesca para encontrar una forma de derrotar a Sin sin que muera nadie, de derrotarlo de una vez por todas y sin la invocación suprema, no existiendo más muertes de invocadores y guardianes. Y tras saber su historia, vamos a ver sus habilidades. La habilidad principal de Yuna es la de invocar a los eones, pero aparte, al igual que todos, tiene el tablero de esferas. El camino en el tablero de esferas de Yuna es de maga blanca, pudiendo aprender magias como cura para curar a un aliado tanto dentro como fuera de la batalla, además de sus versiones superiores como cura más y cura más. Esna, que cura varios estados alterados. Hay 4 hechizos de magia blanca al principio que son antifuego, que afecta a los 3 personajes del campo de batalla, creando un alma roja que vuela en círculos alrededor de ellos, que elimina el daño de fuego durante un turno, incluyendo golpes como los de los booms. Antiagua, que afecta a los 3 personajes del campo de batalla, creando un alma azul claro que vuela en círculos alrededor de ellos, que elimina el daño de agua durante un turno. Antifrío, que afecta a los 3 personajes del campo de batalla, creando un alma azul que vuela en círculos alrededor de ellos, que elimina el daño de frío durante un turno. Antirrayo, que afecta a los 3 personajes del campo de batalla, creando un alma anaranjada que vuela en círculos alrededor de ellos, que elimina el daño de electro durante un turno. Muy útiles para las batallas contra Seymour en Macalania, Bebel y dentro de Sin, donde usa los 4 elementos. Pero por alguna razón en Gagaset usa ataque zombie y Lázaro más. Otra magia indispensable es Lázaro, la cual sirve para revivir a un aliado, al igual que su versión superior Lázaro más, que revive a un aliado con toda la salud. Rezar en vez de magia blanca es un especial que recupera la salud del grupo pero en muy pequeña cantidad, pero no consume PM. Luego está Coraza para reducir el daño físico que recibe un aliado, Escudo para reducir el daño mágico que puede sufrir un aliado, incluso la magia blanca como cura o revitalia, por lo que yo no la suelo usar casi nunca, como dato. Otra es Espejo, que hace rebotar los ataques mágicos al atacante, incluso magia de recuperación. Revitalia, que recupera una cantidad de vida a un aliado por cada turno que le toca a alguien. Antimagia, para disipar cualquier estado beneficioso como Coraza o Prisa, o incluso perjudicial como Rompebrazo o Rompetodo. Luego están las 2 magias más potentes como Autolázaro, que pone un halo angelical encima de la cabeza de la persona y cuando cae en batalla lo revive automáticamente. Y por último, el hechizo supremo de la magia blanca, Sanctus, que daña a un rival con la magia sacra más potente que existe. Obviamente en su camino no tiene ninguna habilidad para los eones, porque cualquier persona puede recorrerlo y no tendría mucho sentido, aunque subir sus atributos sí mejora a los eones. Y después de las habilidades, toca hablar de los turbos de Yuna.
Bueno, esta parte no requiere mucha explicación, ya que su turbo es literalmente invocación más, que invoca a un eón en turbo. Incluso si el eón ya está en turbo, al usar ese turbo, será como si tuviera dos turbos para usar nada más que lo invoques. Lo digo porque he visto a gente invocando normal para lanzar el turbo, retirarlo, usar invocación más y volver a lanzar el turbo. Pero después de ver a gente que ni al final del juego se sabe el nombre de los turbos, ni cómo funciona el tablero de esferas, ya nada me sorprende, la verdad. Y ahora pasaremos a hablar de las curiosidades sobre Yuna. Yuna se pensó como un personaje que no fuera fuerte físicamente, pero sí que lo fuera de mente y voluntad. Y eso se ve en varias escenas como la del juicio, o cuando le planta cara al ex venerable Kelk Ronso en el Monte Gagaset, que él, al ver que ella seguirá adelante a pesar de que todo está perdido, y lucha por Spira para traerles la calma, aunque sea a costa de su vida, y a pesar de que la llamen traidora, no puede quebrantar esa voluntad, sino que los Ronso respetan esa voluntad, dándole la bienvenida al Monte Gagaset. Cuando Kimahri derrota a Viran y Yenke en el Monte Gagaset y dicen que los Ronso esculpirán la estatua de Yuna con gran cuerno en la cabeza, puede ser una referencia a los anteriores Final Fantasy, donde los invocadores tenían un cuerno en la cabeza. Al principio del desarrollo, Tetsuya Nomura diseñó a Yuna con un atuendo diferente, pero después de enterarse de que Yuna bailaría durante el envío, lo cambió a un Furisore para que tuviera algo que fluyera mientras bailaba. Os dejo una imagen de cómo era el primer concept art de Yuna en la escena del envío. Yuna fue el primer personaje de la saga Final Fantasy en tener heterocromía, es decir, en tener un ojo de cada color, uno azul y otro verde. Esto se debe a que es mitad humana y mitad Alfhead. El arma que obtienes para Yuna en el templo de Besaid del cofre oculto es la vara de sabio. Es muy útil para casi todo el juego principal, ya que tiene ataque mágico más 3, ataque mágico más 5 y ojo penetrante. Sin duda, una de las mejores armas para ella que puedes obtener al principio del juego. El nombre de Yuna viene de la palabra del dialecto de Okinawa, la cual significa luna, y su símbolo y emblema para su arma de los 7 astros es la luna. Esto se hizo para que contrastara con Tidus, ya que su nombre, símbolo y emblema es Sol en Okiwanense. Su arma de los 7 astros, Nirvana, está ligada a Valefor, por lo que una vez que la obtienes y la mejoras una vez con el símbolo de la luna, Valefor ya podrá superar la barrera de los 9999 de daño, siendo el primer eón con el que podrás romper la barrera, a excepción de Bahamut, claro. Al principio, la historia de Final Fantasy X no se parecía en nada al juego que conocemos. Y es que, al principio, el concepto de invocadores y guardianes no existía, sino que en vez de eso, Yuna y los demás iban a ser como la Cruz Roja, que iría de peregrinaje curando a la gente de una extraña enfermedad que, al cumplir los 17 años, morirían. Pero lo oscuro es que, en realidad, sin saberlo, estarían extendiendo la enfermedad. Esto se eliminó y se pasó a Final Fantasy XV con Luna Freya, que se la ve curando a la gente. Referente a lo anterior, la historia iría ligada al número 17, ya que la gente al cumplir los 17 moriría irremediablemente. Y aunque esto se eliminó, no se eliminó del todo, ya que en el juego final Yuna tiene 17 años. Por lo tanto, moriría al invocar al León Supremo con tan solo 17. Cuando Yuna y su grupo han sido marcados como traidores y vuelves a Besaid, tendrás que derrotar a Valefor Oscura. Y si vences al invocador, los del pueblo le dirán lo mismo que le dijeron a Tidus por entrar a los recintos de la prueba al no ser un guardián, haciendo que el invocador huya despavorido. Por lo que aunque el clero marque a Yuna como traidora, los de Besaid, pase lo que pase, seguirán estando de su lado, sabiendo que siempre tendrá un hogar al que volver. El único momento en que se puede ver a la madre de Yuna es en el etéreo. Yuna fue la única invocadora que salvó a Spira de la amenaza de Sin para siempre, trayendo la calma eterna. Una calma que pasaran los años que pasaran, nunca desaparecería, librando a Spira del aciago destino de vivir con temor a Sin y traer una nueva era para Spira, rompiendo la tradición milenaria del sacrificio del invocador y guardián, encontrando una manera para no seguir cubriendo a Spira de falsas esperanzas, sino de traerles un nuevo mundo libre de Sin. Este año vendrán más vídeos de Final Fantasy X, eso no lo dudéis.
Espero que os haya gustado este vídeo, que lo suyo ha llevado a hacerlo, por lo que me gustaría que dejarais un buen like, os suscribierais al canal y lo compartieseis. Tengo otro de Tirus que os lo dejaré en la descripción y en la lista que aparecerá en pantalla. Y nos vemos en el próximo vídeo.